Pero realmente, ¿para qué nos sirve un factor de impacto? ¿Por qué es importante? Y porque hay toda una herramienta que se concentra en publicarlo cada año. Porque es importante mencionar que el JCR se actualiza una vez por año, o más bien los datos se actualizan una vez por año, y ese una vez por año es entre julio y agosto. Actualmente ya se actualizó en julio la información, en junio se actualizó la información, hace un par de semanas hubo cambios importantes en los datos y tenemos la versión más actual al día de hoy, que es la información del año 2015. Pero Fernando, ¿por qué 2015 y no 2016? Bueno, porque esperamos a que termine el año para poder sacar a mediados del año siguiente la información más actualizada. Es decir, para el año 2017 va a salir la información 2016 por ahí de junio y julio. Para el año 2018, junio y julio o agosto, sale la información 2017, y así en el 2019 la información 2018, 2020, 2019, y así vamos a ir actualizando esta herramienta llamada Journal Citation Reports, que es para obtener los rankings de las revistas científicas. Una cosa importante, el JCR solamente incluye rankings para revistas de ciencias y para revistas de ciencias sociales. No se incluyen revistas de artes y humanidades, ¿ok? Y quiero preguntarles, ¿ustedes en su universidad manejan muchas artes y humanidades en cuanto a investigación? Mario, ¿me ibas a estudiar un poquito ahí, en la sala? No, humanidades. ¿Y la facultad de humanidades? No se maneja en la investigación de esos temas. Pero no. Perfecto, ok, bueno, entonces no hay por qué preocuparnos, pero de todas formas es importante mencionar, el Journal Citation Report no maneja información de artes y humanidades. Se preguntarán, ¿por qué, Fernando? Bueno, ¿por qué hay información de ciencias y de sociales y no de artes y humanidades? Muy simple. Antiguamente solíamos trabajar la información de artes y humanidades, pero cuando sacábamos la métrica o este indicador llamado factor de impacto con la fórmula que nos permite obtener esta información, es una fórmula matemática que relaciona documentos publicados y citas recibidas a esos documentos en una ventana de tiempo de 2 años para cada revista, pues bueno, el factor de impacto para artes y humanidades era el más alto para una cierta disciplina, digamos arquitectura. El factor de impacto más alto en su ranking de arquitectura era 0.000000000000001, ¿ok? Porque había poca producción científica en arquitectura en revistas y también había muy pocas citas. Entonces, realmente decidimos que un 0.000000001 como revista más impactante, pues no sonaba tan impactante y a veces no tenía sentido la información que se aportaba para las revistas con menos factor de impacto. Entonces, simplemente decidimos eliminar el factor de impacto en el Journal Citation Reports, para esas áreas temáticas, ¿ok? Entonces, vamos a enfocarnos en ciencias y en ciencias sociales. Pero Fernando, todavía no me queda claro al 100% para qué es el factor de impacto y para qué es el JCR, qué beneficio yo les puedo explicar a mis usuarios o a mis investigadores. Muy simple. El factor de impacto es una métrica, un indicador que ya lo dije, nos permite medir y comparar revistas de la misma área de conocimiento. ¿Para qué nos sirve rankear las revistas? Muy simple, para poder obtener un listado que nos ayude a entender cómo se comporta la investigación en cada una de las áreas y saber cuáles son las revistas top de cada una de las áreas temáticas. Lo que es el JCR, vamos a irnos a una forma muy fácil de entender. Imaginemos que tenemos en nuestras manos listados de Excel, ¿ok? Tenemos un listado de Excel únicamente y exclusivamente para revistas de química, otro listado de Excel exclusivamente para revistas de física, otro listado de Excel para revistas de ingeniería química, otro listado de Excel para agronomía, otro listado de Excel únicamente para revistas de óptica, y así listados de Excel para cada una de las áreas de conocimiento, repito, de ciencias y de ciencias sociales. Entonces, en esos listados de Excel ya tenemos concentrado el ranking de las revistas top para cada una de esas áreas. No sé si lo sepan, pero Thomson Reuters, desde hace más de 50 años, se dedica a analizar la producción científica, a ver la tendencia, a definir el núcleo de información de más alto impacto internacional.
Y luego de que hemos evaluado la producción científica mundial, por ende, hemos podido separar por grupos las revistas de más alto impacto, las revistas de más alta citación en cada una de las áreas. Y debido a que evaluamos y definimos el grupo de información top, obviamente tenemos listados de revistas que son las top en cada una de las áreas temáticas, ¿ok? Por lo tanto, cada uno de esos listados de Excel que les mencioné ya comprende el listado de revistas más influyentes, las revistas más destacadas para cada disciplina. Y si ustedes quieren explicar el JCR a otros usuarios que llegan a hacer en algún momento algún tipo de divulgación, y a quien no le queda claro qué es el factor de impacto, vamos a un ejemplo todavía más sencillo que las hojas de Excel. Todos sabemos cómo funcionan las Olimpiadas de los deportes, ¿cierto? Cada cierto año se reúnen los deportistas, cada cierto año reunimos a los deportistas más destacados y los separamos por disciplina. Tenemos la disciplina en la que saltan, los deportistas más destacados a nivel mundial y que saltan más alto, los tenemos en un grupo. Tenemos también a los nadadores, que son los que nadan más rápido, y los tenemos en un grupo de natación. Tenemos otro grupo de los que corren, entonces tenemos también a los deportistas a nivel mundial que corren, pero que son los más rápidos corriendo. Entonces, así tenemos en los deportes por disciplinas a los humanos de más alto desempeño, ¿cierto? Y al final de cuentas, esos humanos van a competir en su disciplina por tener un oro, una plata, un bronce, un cuarto lugar, un quinto lugar. Y si en natación llegaron 50 humanos de más alto desempeño, pues va a haber un primer lugar y va a haber un lugar 50. Y los vamos a calificar y los vamos a rankear, ¿ok? Por su desempeño. Y así como los deportes, no podemos poner a competir a Usain Bolt, el jamaiquino que es el más rápido del mundo, con Michael Phelps, que es el nadador de Estados Unidos más rápido del mundo. Uno nada y otro corre, jamás van a competir entre sí en unas Olimpiadas. De igual forma, en el Journal Citation Reports nunca vamos a poder poner a competir una revista de matemáticas con una de cáncer, porque una estudia el cáncer, la oncología, y la otra estudia obviamente las fórmulas matemáticas, estadística, etc. ¿Okay? Entonces, eso es una forma de entender el JCR, una plataforma en la cual tenemos rankings de revistas científicas separadas por áreas de conocimiento, y solamente vamos a poder comparar revistas de la misma área de estudio. Lo importante de este ranking es que ya están concentradas las revistas de más alto desempeño en cada una de las categorías. Y mi pregunta hasta este momento, Marisol, Mario, Osvaldo, ¿alguna pregunta? No, ahora todo está correcto. ¿Todo claro? Perfecto, muy bien. Bueno, dicho lo anterior, si alguien les pregunta a algún investigador, ¿para qué me sirve el JCR? Ya sé que son rankings de revistas científicas, ya sé que es el factor de impacto, la calificación que le da ese oro, plata, bronce, porque justamente es el indicador, más importante del JCR, el que va a dictar un oro, una plata, un bronce de cada ranking es el factor de impacto. Pero ¿para qué me sirve, Fernando? ¿Cómo puedo explotar este factor de impacto y este Journal Citation Report a mi favor? Pues bueno, el JCR prácticamente es una herramienta hecha para investigadores. Y es una herramienta que ayuda, si sabemos utilizarla, de forma económica a los investigadores. Conocer el factor de impacto, conocer los cuartiles, conocer el JCR, se traduce a un mejor ingreso económico para el investigador. Bueno, ¿por qué, Fernando? Les comento. Mi experiencia en 5 o 6 años dando cursos en Colombia, y en México, y en Perú, y en Ecuador, Venezuela y en todos los países que regulan la investigación, llámese Conciencias en Colombia, llámese CAPES en Brasil, llámese CONACYT en México, todos los entes que regulan la investigación, incluyendo las universidades, siempre motivan a sus investigadores a publicar sus trabajos en revistas de alto impacto. ¿Cuáles son estas revistas de alto impacto? Obviamente las que generan un factor de impacto, donde las encontramos en el JCR o Journal Citation Book. Pero ¿por qué los motivan o por qué los impulsan a publicar sus papers en estas revistas? Muy simple, porque cada vez que un investigador recibe un presupuesto, ya sea por parte de la universidad o por parte del Conciencias o CONACYT o CAPES o cualquier ente que regule o que patrocine investigación, bueno, estos agentes que regulan investigación como Conciencias y como la universidad quieren que cada dólar invertido
en los investigadores tenga una repercusión mundial. Quieren que la información que publique el investigador no sea publicada solamente en revistas locales o de impacto regional. CONACYT, Conciencias, las universidades que patrocinan las investigaciones, tienen el investigador publica en revistas de impacto para que el nombre de la universidad, para que el nombre del investigador, para que el nombre del país en el cual trabaja la universidad, quede en alto cuando se publique ese tema, ¿ok? Y no solamente quede, repito, con un impacto local. Entonces, esa es la importancia de publicar en revistas con un factor de impacto. Hacer visible la investigación y poner el nombre en alto de la universidad, del país y del investigador. Ahora, pero tú dijiste que tenía una repercusión económica en publicar en revistas de alto impacto para el investigador. Esto es cierto. Ustedes saben que Conciencias y la universidad, ranquean de una mejor forma a los investigadores que tienen producción científica en revistas de impacto internacional. Y esto es lógico, ¿ok? Entonces, muchas veces el investigador cuando pide una beca en el extranjero a Conciencias o le pide a la universidad un aumento en su salario o en sus ingresos, o el investigador pide más presupuesto para hacer nueva producción científica, si el investigador puede demostrar que su información generada en sus papers está teniendo un impacto importante, una relevancia a nivel internacional, es más probable que la universidad o Conciencias le otorgue una beca para estudiar alguna maestría o doctorado en el extranjero, les den un mayor ingreso económico o incentivos o bonos, y también es posible que les otorguen una mayor cantidad de recursos para poder seguir generando producción científica de relevancia internacional, ¿ok? Entonces, así funciona el JC. Y esta fue la parte teórica de la presentación. Vamos a ir a la parte práctica, pero antes de pasar a la parte práctica les quiero pedir que utilicen un navegador como Google Chrome o Mozilla Firefox. Por favor, no utilicen un Internet Explorer porque no es compatible. Antes de eso es importante mencionarles. ¿Cómo se genera el factor de impacto, Fernando? Ahí está, miren, el factor de impacto nos dice, aquí me falta actualizarlo, se actualiza hace 2 semanas la última versión, por eso mis años no están actualizados, cuando acabe esta sesión lo voy a hacer, pero el factor de impacto que todavía existía hace 2 semanas se calculaba citas en el 2014 a artículos publicados en el 2013 y 2012 entre el número de documentos publicados durante el 2013 y 2012. ¿Ok? Esa es la fórmula matemática que se utiliza para obtener el factor de impacto. Afortunadamente, nosotros como usuarios finales no tenemos que hacer ninguna fórmula matemática, ninguna operación. La herramienta ya nos hace todas las fórmulas y nos da el dato final. Bueno, primero que nada, para ingresar al Journal Citation Report, ustedes tienen que ingresar a webofscience.com. ¿Ok? Esa es la plataforma que nos da acceso al portal Web of Science, que es la herramienta a la cual podemos brincar, de la cual podemos brincar al JC. Aquí está, ¿ok? Pero bueno, una vez en Web of Science, hacemos clic en Journal Citation Reports, y aquí tenemos, o va a estar cargando la última versión del Journal Citation Report bajo una nueva plataforma llamada Insights, ¿ok? Insights es la plataforma, JCR es la base de datos, el Journal Citation Report. Esta es la nueva plataforma de JCR. Quizá ustedes escribieron esta sesión porque notaron que migramos de una versión verde con blanco, que es el antiguo JCR, todavía bajo la plataforma Easy Web Knowledge, ¿ok? Y de esta plataforma los migramos seguramente a esta nueva plataforma. Esta es la versión antigua, una versión verde con blanco, la cual requiere muchos clics para llegar a la información que me interesa. Es una plataforma que no tenía tantos filtros y hacía trabajar más al investigador porque no podíamos obtener cuartiles de forma sencilla, no podíamos comparar revistas de distintas áreas, que no tiene mucho sentido, pero cuando lo manejamos todo con la misma área, adquiere más sentido el comparar revistas. No tenemos un historial tan sencillo de leer en las revistas, pero bueno, olvidemos el pasado. Vamos a enfocarnos a esta nueva versión, que es una versión más amigable,
¿Ok? Mario, siempre soneo también cómo ve el audio y el video. ¿Va bien? ¿Me escuchan y ven mi pantalla? Sí, señor, lo escuchamos fuerte, claro, se ve bien la imagen. Gracias, Osvaldo. Ok, bueno, ahí está. Bueno, este es el nuevo JCR. Quiero que no se confundan con la página inicio. Es una página muy sencilla de internet. Fíjense muy bien, realmente se separa en tres partes. La primera parte es una columna que nos permite aplicar filtros y que nos permite aplicar los cambios. Este botón Submit es muy importante. Este botón de clic también es sumamente importante. Cada vez que yo aplique un filtro, palomee algo o hago un cambio dentro de esta sección, yo tengo que hacer clic en el botón que dice Submit. De lo contrario, no se van a aplicar los cambios. Cada vez que quiera hacer un nuevo análisis que no tenga que ver con el análisis anterior, limpio los campos para llegar a la página que estaba cargada por default, sin filtros y toda la información del JCR en la primera pantalla. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, columna de filtros y al final tenemos dos botones que nos permiten aplicar cambios. Ahora, en la parte superior tenemos una gráfica que en este momento no tiene mucho sentido, pero quiero explicárselas. Ustedes ven que tenemos la revista Nature, tenemos la revista por aquí Science, y hay una línea muy gruesa entre Nature y Science. ¿Por qué? Bueno, esta gráfica representa la interrelación de citas que hay entre revistas científicas, y entre más gruesa sea la línea que los une, bueno, significa que hay una mayor cantidad de citas entre ambas revistas. ¿Ok? Como pueden ver, yo puedo jugar con la gráfica, no es simplemente para divertirnos un ratito jugando con estas ligas. La verdad es que la gráfica tiene mucho sentido. Ya cuando la entendemos, la interrelación de citas entre ambas revistas es muy amplia o muy alto, porque hay una línea gris que las une y es más gruesa que las demás. Fernando, ¿por qué hay una esfera un poquito más grande que el resto de las otras? Muy simple, porque entre más grande sea la esfera, mayor es el factor de impacto de la revista. ¿Ok? Y Fernando, ¿por qué me dijiste que la gráfica no tenía mucho sentido en este momento? Muy simple. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la definición del factor de impacto? El factor de impacto es una métrica o indicador que nos permite comparar o medir revistas de la misma área de conocimiento. Si ustedes ven esta gráfica, aquí tenemos información de química, tenemos información fotónica, tenemos información de materiales, tenemos información de cáncer, tenemos información de inmunología, de física. Entonces aquí estamos comparando peras con kiwis, con duraznos, con manzanas, con uvas. Esto no me sirve cuando hablo del Journal Citation Reports. Y bueno, ¿cómo si funciona entonces esta gráfica, Fernando? Déjenme un momento más pasar a hacer un filtro, pero antes de pasar a hacer filtro, les quiero comentar que el Journal Citation Report se compone de 11.990 revistas, ¿ok? 11.990 revistas separadas por categorías, por listados de Excel, por así decirlos, y bueno, es información de ciencias y de ciencias sociales. Ya lo mencioné al inicio de la presentación. Y bueno, esta gráfica no tiene sentido, porque lo que está acá abajo está combinado. Repito, aquí tenemos información de cáncer, tenemos información de materiales, tenemos información de biología celular, tenemos información de química, tenemos información de ingeniería, y en este listado, bueno, tenemos las 11.900 revistas. Para empezar a darle forma a nuestro estudio o análisis, tenemos que empezar a hacer cambios, o tenemos que empezar a aplicar filtros. Mi pregunta es, en su universidad, ¿qué tipo de investigación hacen? ¿A qué tema están más inclinados? ¿Ingenierías? ¿Agronomía? ¿Negocios? ¿Qué les interesa más en su universidad? En la Universidad de la Costa. Ingeniería es lo que más se trabaja aquí. Muy bien. Entonces, un investigador de ingeniería diría, bueno, yo ya sé que es importante publicar en revistas de alto impacto. Yo soy investigador de la Universidad de la Costa que trabaja en ingeniería civil, vamos a decir ingeniería, eléctrica y electrónica, o mecánica, cualquier ingeniería que se les ocurra. Y este investigador, Fernando Franco, trabajando con la Universidad de la Costa, pues sabe que tiene que publicar en revistas de alto impacto. Bueno, ya llegó al JCR, ya sabe que aquí están las revistas que generan un factor de impacto y por lo cual me pueden dar un bono, me pueden aumentar mi sueldo, me pueden ayudar o me pueden dar más presupuesto para hacer investigación.
Entonces tengo mi paper listo para ser publicado. Bueno, lo que hay un investigador es, bueno, ingresar al JCR, seleccionar el filtro que aparece en la parte izquierda, en la columna izquierda, llamado categorías. Aquí, bueno, él podría dirigirse a la parte inferior a buscar la ingeniería que le corresponde. Para mí va a ser ingeniería eléctrica y electrónica. Ahí está, selecciona electrónica, ingeniería electrónica. Cierro la casilla y como pueden ver, seguimos con 11.900 revistas. ¿Por qué? Porque no he aplicado los cambios con el botón que dice Submit. Listo, hago clic en Submit y de 11.990 revistas pasé solamente a 255 revistas de ingeniería eléctrica y electrónica. Ojo, estas son las revistas top para esta disciplina. Digamos, las revistas que llegaron a las Olimpiadas de Literatura Científica, las revistas de más alto desempeño a nivel mundial al 2015. El siguiente año este número puede subir o puede bajar, ya que recuérdenlo, cada año se actualiza la información y puede haber más revistas de ingeniería eléctrica y electrónica de alto impacto, o también este número puede bajar porque puede haber menos en nuestra actualización. Lo importante es decir que ya son las revistas de más alto desempeño. Ahora, el investigador ¿en qué se tiene que fijar cuando analiza la información del JCR? Pues en el factor de impacto, ¿ok? La revista con el factor de impacto más alto en el mundo sobre ingeniería eléctrica y electrónica es de 6.9. Esa es la revista que se llevó el oro, de ahí la plata, el bronce, el cuarto, el quinto lugar, y de ahí en este listado hasta la revista 255. Fernando, tú me dijiste que el factor de impacto era una fórmula matemática. Yo quiero tener claridad en cómo se genera esa fórmula matemática para cada revista. ¿Cómo le hago? Muy simple, miren, aquí dice Journal Impact Factor, ya he programado de la revista más impactante a la menos impactante, y si me interesa ver cómo se obtuvo el factor de impacto de la revista número 1 del mundo a este momento de ingeniería eléctrica y electrónica, hago clic en el 6.9. Y miren, aparece una ventana emergente que me dice, ahora sí, citas en el 2014 a artículos publicados en el citas en el 2015 a artículos publicados en el 2014 y 2013. Se hace la sumatoria de los artículos publicados, las citas, y luego entre número de documentos publicados en 2014 y 2013. También se hace la sumatoria. 90 citas a artículos recientes entre el número de documentos recientes publicados, bueno, es simplemente 6.9. Esa es la fórmula del factor de impacto para la primera revista. Y así yo puedo ingresar a cada una de estas revistas para ver cómo se obtuvo su factor de impacto. ¿Ok? Nos dice el total de citas de la revista y nos dice otros indicadores como el Ayer Score. De hecho, estos grupos de indicadores que aparecen acá arriba pueden ser personalizados de acuerdo a lo que le interesa ver al investigador. Miren, yo al hacer clic en ese botón, yo puedo agregar del factor de impacto sin autocitas, puedo ver el factor de impacto a 5 años, puedo ver el factor de impacto con índice de inmediatez, y yo puedo agregar varias cosas en mi reporte, ¿ok? Para, bueno, analizar la información de la revista desde el lado en el que a mí me interese. Pregunta, ¿dudas hasta este momento? Doctora Marisol, Mario, Osvaldo. Ninguna, todo bien. Muéstrame nuevamente, por favor, la fórmula matemática. Aquí está. Voy a ingresar a puedo hacer clic en cualquier revista, ¿ok? En cualquier indicador que diga factor de impacto. Citas en 2015, artículos publicados en 2014 y 2013, entre número de documentos publicados entre 2014 y 2013, ¿ok? Aquí está, citas artículos recientes, número de documentos recientes, por así decirlo. 2510 entre 413 nos da 6.075. Ahí está el factor de impacto de la revista, ¿ok? Ahora, ¿por qué hay un factor de impacto, Fernando, a 5 años y uno a 2 años? Muy importante. Bueno, ustedes saben que las revistas, ustedes saben que las ciencias sociales tardan un poquito más de tiempo en ser citadas, ¿ok? Y en publicar documentos.
Cuando hablamos de ingenierías, específicamente sobre quizá ingeniería aeroespacial o quizá alguna temática como tecnología, pues, o robótica, pues todos los días se genera información de robótica y casi todos los días se está citando la información. Pero ahora cuando pasamos a contabilidad o cuando pasamos a economía, pues no todos los días se generan documentos de economía de alto impacto y no todos los días se van citando. Lo mismo para la contabilidad. ¿Quién va a refutar el cargo del abono? Es muy complicado quién refuta el cargo del abono. Y bueno, sí tiene citas, sí se generan documentos, hay investigación en contabilidad, pero tardan un poquito más de tiempo. Entonces, les damos a los evaluadores la oportunidad de tener un factor de impacto a 5 años que generalmente se utiliza para áreas de ciencias y ciencias sociales, áreas de ciencias sociales. Las ciencias generalmente se califican con el factor de impacto regular, que es a 2 años, y es el que tenemos aquí. Bueno, hay un factor de impacto sin autocitas, queremos obtener un factor de impacto un poquito más concreto, que no tenga inflado la cantidad, que no tenga inflado el factor de impacto quizá por las autocitas que se van generando por las mismas revistas. Bueno, también podría ser otra calificación, pero otro indicador importante que se tiene que mencionar es el índice de inmediatez. El investigador tiene que fijar en este índice de inmediatez y al hacer clic en esta columna yo puedo cambiar el orden de la información del índice de inmediatez que tiene del más alto al más bajo. Cada vez que hago clic en una columna yo le otorgo el orden de mayor a menor dependiendo de la columna en la cual me esté enfocando. Ok, aquí ya hice clic en el Journal Impact Factor y ya tengo el factor de impacto más alto al más bajo. Ahora hago clic en índice de inmediatez y ya tengo el índice de inmediatez más alto al más bajo. ¿Por qué es este 20? ¿Qué significa este 20? Bueno, en mi experiencia, este 20 es un fenómeno, o a menos de que sea un error, yo más bien le digo que es un fenómeno, pero les voy a decir algo, 20 es un dato muy alto, que a veces pasa, esos datos que rompen récords de citas, etcétera, y bueno, pasa. ¿Pero por qué es este 20, Fernando? Muy simple, 20. Porque digo porque es un fenómeno, porque tenemos una revista con 20 y de ahí pasamos a un 1. ¿Qué significa este 20, Fernando, en índice de inmediatez? Significa que si un investigador publica en la revista IEEE Access el día de hoy, se espera que en el siguiente año haya obtenido al menos 20 citas en su paper. Es una cantidad muy alta, repito, puede ser un fenómeno especial o puede ser un error de la plataforma. Yo voy a preguntar nada más por curiosidad, si quieren les mando el dato, pero obviamente el investigador se pregunta, bueno, yo quiero publicar en la revista más impactante del mundo y quedarme ahí, o quiero recibir citas muy rápido a mis documentos y quiero crecer en cuanto a las citas de mis papers, quiero obtener citas muy rápido. Bueno, como pueden ver, esta revista tiene un factor de impacto de 1.2, muy diferente al 6.9 que era la revista más impactante en ingeniería electrónica. Pero miren, con un 1.2 se espera que un investigador que haya publicado sus papers en esta revista el siguiente año tenga al menos 20 citas recuperadas. Es un contador de citas muy amplio para un investigador, porque la siguiente revista con más citas es un 1.4. Entonces, para eso sirve el índice de inmediatez, para que el investigador decida si quiere publicar en revistas de alto impacto, la revista con más alto impacto de la tabla, o le interesa al investigador recuperar muchas citas. ¿Ok? Para eso sirve el índice de inmediatez. Ahora, importante, si yo les llegara a preguntar una pregunta capciosa, y quiero que si me la respondan, antes me lo gritan ahí por el micrófono. Esta revista, Progress in Quantum Electronics, es la número 1 porque tiene un 6.9 de factor de impacto. Es la número 1 del mundo, el oro, ¿ok? De ahí tenemos una plata y un bronce, que el primero es un tercer lugar, cuarto lugar y quinto lugar. Yo les pregunto, doctora Marisol, Mario, Osvaldo, la revista 255 es una revista, la revista 255, de 255 en este ranking, es una revista relativamente mala, por ser una revista que está al final de la tabla. ¿Qué me dirían? Es el final de la tabla, es la última, el último lugar de la tabla.
No, es el factor de impacto más bajo. Ya, la última. ¿Diría que es una revista relativamente mala por ser la última de la tabla, de este listado? No necesariamente. Ok, eso es, pero es malo, Mario, ¿qué respondió? No necesariamente. Ok. ¿Es Mario o es Osvaldo? Perdóname. Todos estamos de acuerdo en que no. No necesariamente. Ok. Bueno, entonces, ¿sería revista buena? ¿O no necesariamente? Ok, a ver. ¿Qué dice? Si una persona que es nueva en investigación podría empezar a aplicar a publicar en una revista. La doctora Marisol dice que una persona nueva podría comenzar publicando en esa revista. ¿Perdón? Comenta la doctora Marisol que una persona nueva, un investigador nuevo, podría comenzar publicando en esa revista. Sí podría empezar, digamos, si es estamos pasando los cuartiles, y tiene total razón la doctora Marisol. Un investigador podría empezar su carrera de producción científica en redes de alto impacto en esa última revista, pero esa no fue la pregunta. La pregunta fue, ¿es una revista buena o es una revista regular? Pero no se preocupen, si no tienen la respuesta es, al inicio tuvieron un poquito de idea, dijeron depende, ¿ok? Y si depende, pues tienen mucha razón. La realidad es que, si me preguntan, la revista de este ranking, que es la última, y es la 255 con el factor de impacto más bajo, yo les diría que es una excelente revista, ¿ok? ¿Por qué? Porque si recordamos el ejemplo de las Olimpiadas que les mencioné, y digamos que la doctora Marisol hubiera ido a las Olimpiadas y hubiera competido con Usain Bolt corriendo los 100 metros planos, y la doctora Marisol así de malas llega en último lugar, pues aunque ha llegado en último lugar, la doctora Marisol ya sería una de las humanas más rápidas del planeta, ¿ok? Comparado con el resto de los humanos. Entonces es una excelente corredora, no simplemente es buena, es excelente corredora, pero obviamente dentro de su ranking sí llegó en último lugar. Entonces no importa que seamos la revista 250, 230, 300 de 300 revistas, en último lugar en factor de impacto. Son excelentes revistas porque es el núcleo de información top en su categoría. Obviamente dentro de su ranking sí va a ser la de último lugar, pero que quede claro, si estamos publicando en revistas que están dentro del JCR y que han creado un factor de impacto, ya somos investigadores que están haciendo algo muy diferente a aquellos que están publicando en revistas locales o regionales que solamente brillan en un punto del planeta, ¿ok? Entonces, así tomemos en cuenta este ranking. Ahora, si yo les preguntara otra vez, ¿en qué revista les gustaría publicar su primer paper? Supongamos que lo tienen listo para ser publicado. Doctora Marisol, Mario, Osvaldo, ¿en qué revistas les gustaría, en qué revista más bien de la tabla les gustaría publicar su paper? En la de Usain Bolt. En la de Usain Bolt, ¿ok? En la del factor de impacto más alto. Eso podría ser la respuesta. ¿Pero qué creen? Así como ustedes quieren publicar en la revista más impactante del mundo su paper, el resto de los investigadores en el mundo también quieren hacerlo. Por lo tanto, estas revistas con el factor de impacto más alto en la tabla, pues se pueden dar el lujo de decir, pues bueno, tengo 100 papers, de los cuales solamente 3 van a ser aceptados para publicarse en nuestra revista. El resto van a quedar rechazados, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el investigador sabiendo eso? Que si es su primer paper y lo quiere publicar en una revista de alto impacto, pues muy probablemente va a ser rechazado. ¿Qué es lo que hace el investigador? Pues más o menos lo comentaba la doctora Marisol. Vámonos al final de la tabla. Y bueno, en vez de hablar de la parte superior de la tabla, la parte inferior, vamos a hablar de cuartiles. Miren, esto es una función nueva del nuevo JCR, el poder dividir las tablas por cuartiles. Tenemos un cuartil 1, un cuartil 2, un cuartil 3 y un cuartil 4. ¿Pero qué son los cuartiles, Fernando? ¿Cómo funcionan? Muy simple, miren, vamos a pensar que en ingeniería eléctrica y electrónica no eran 200, o no son 255 revistas, son 100 revistas para fines prácticos. Y bueno, tenemos un ranking con la revista del factor de impacto más alta,
a la revista 100, que tiene el factor de impacto más bajo, ¿ok? Y están ordenadas de más a menos. Ahora, si son 100 revistas en mi ranking y son cuartiles, bueno, voy a dividir la tabla en 4. 100 entre 4 da 25. De la revista número 1 con el factor de impacto más alto a la revista 25 en este ranking es el cuartil 1, el 25% del ranking más impactante o más importante. De la revista 26 a la 50 es el segundo bloque de impacto, de la 51 a la 75 es el tercer bloque de impacto, y de la revista 76 a la 100 son las revistas que tienen el factor de impacto más bajo en esta tabla, y es el final de la tabla. ¿Ok? Entonces, repito, los investigadores del mundo de ingeniería eléctrica y electrónica, todos quieren publicar siempre en revistas cuartil 1, pero si no siempre es posible llegar a publicar el paper, porque aquí publican premios Nobel o investigadores con mucha experiencia, muchos años de investigación. Y en el cuartil 4, generalmente aquí publican investigadores que apenas van a publicar sus primeros documentos en revistas de factor de impacto. No digo que sean sus primeros documentos, porque seguramente publican en algunas revistas locales, pero cuando quieren pasar a las grandes ligas, a la Champions, por así decirlo, en el fútbol, empiezan a jugar en algunos equipos, pues no en el Barça, no en el Real Madrid, pero empiezan a jugar ya en equipos internacionales o europeos, por así decirlo. Empiezan en un cuartil 4. Ya cuando empiezan a meter muchos goles, empiezan a tener mucho reconocimiento, pasan al cuartil 3. Ya cuando son unos cracks, pasan al cuartil 2. Y ya cuando tienen Cristiano Ronaldo o Messi, brincan al cuartil. Bueno, un poquito de relación con las Olimpiadas que hablamos sobre deportes. Entonces, cuando quieren empezar a practicar sus tiros y todos los investigadores, pero ya quieren brillar y quieren tener mayor sueldo, mayor oportunidades de crecimiento, empiezan a publicar en revistas cuartil 4. Entonces, el investigador de ingeniería electrónica, supongamos que el doctor Mario fuera su primer paper, porque recién salió egresado del doctorado, ya publicó en algunas revistas locales, pero ahora quiere meterse en las grandes ligas, pero sabe que no es un crack, no es un premio Nobel, pues dice, bueno, quiero evitarme la pena de que me rechacen mi paper, vamos a cuartil 4. Filtramos la información por Q4, hacemos clic en el botón de Submit y listo. Con esto ya tenemos las revistas 255 entre 4, más o menos son cuartos de 60 revistas, en este caso son 63, y como pueden ver, la revista número 1 de mi ranking, en este momento, ordenadas de factor de impacto de mayor a menor, ya no es de 6.9, ya es de 0.6, recuérdenlo, ya estamos en la última parte de la tabla, en las últimas revistas, ¿ok? Entonces, ahora sí el investigador, el doctor Mario, puede decir, pues bueno, tengo 63 opciones para enviar mi paper y ver en cuál de ellas pues tiene el lugar, y empiezo a codearme en las grandes ligas con otros investigadores que publican en revistas con un factor de impacto. Y de ahí el investigador Mario publica unos 2, 3 papers, de ahí se brinca al cuartil 3, de ahí publica más papers, gana fama, brinca al cuartil 2, y el doctor Mario está seguro que su siguiente paper de ingeniería electrónica va a ser un premio Nobel, y podrían llegar a publicarlos ya en revistas cuartil 1, que es la parte más alta de la tabla. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas sobre los cuartiles? Doctor Mario, doctora Marisol, doctor Osvaldo. ¿Dudas? No hay preguntas. ¿Todo bien? Claro, sí, muy bien explicado. Muy bien. El doctor Mario, doctora Marisol, doctor Osvaldo quieren publicar solamente en revistas Open Access cuartil 1 de ingeniería electrónica. Muy simple, selecciono Open Access, ya lo bien por ahí, hago clic en Submit y quito todavía revistas. Solamente hay una revista de cuartil 1 Open Access en el mundo, y de ingeniería electrónica, que es IEEE Photonics Journal, ahí está. Entonces, como pueden ver, yo puedo ir aplicando filtros para solamente tener la información que me interesa. Hasta por editorial yo puedo poner aquí Elsevier, puedo poner también Wiley, Springer Link, Springer, por ahí. Bueno, yo puedo buscar hasta por país. Miren, les voy a mostrar cuáles son las revistas colombianas, ya para terminar, que han logrado formar parte del JCR. Al hacer clic en Clear, recuérdenlo, yo limpié todos mis campos de ingeniería electrónica sobre cuartiles y regresé de nuevo a 11.990 revistas. Me interesa ver solamente las revistas colombianas del JCR en Colombia. Ahí está. Selecciono el país Colombia, luego de escribir el título, perdón, el nombre, hago clic en Submit para aplicar los cambios,
Y de las 11.900 revistas, solamente hay 15 colombianas clasificadas como revistas de alto impacto. Colombia Médica, Biomédica, De la Tierra, Tecnología y Futuro, Ingeniería e Investigación, revista MBZ Córdoba, Historia Crítica, bueno, Cuadernos de Desarrollo Rural, son las revistas colombianas que han logrado generar un factor de impacto. Y con mi siguiente pregunta, voy a ver qué tanto retuvieron de la información que les di. De estas revistas que tenemos colombianas, ¿cuál es la más impactante? ¿Cuál es? Podríamos decir que esta revista colombiana, con el factor de impacto más alto de 0.8, es mejor que el resto de estas revistas, tomando en cuenta su factor de impacto. ¿Es mejor por tener el factor de impacto más alto? De los tres, ¿quién tiene alguna respuesta? Son revistas Eso, muy bien. Esa es la respuesta que yo quería y me quedo contento el día de hoy con esta plática, porque justamente quería que se grabaran eso. No podemos comparar revistas de diferentes áreas temáticas. Aquí estamos comparando peras con kiwis, con uvas, con manzanas, con otro tipo de frutas, ¿ok? Entonces, no es la mejor. Tendríamos que ir, obviamente, a revistas de medicina. No sé en qué categoría de medicina participa, pero tenemos que ir a su categoría para poder compararlo. Y con un 0.8, esta revista sí podría ser el oro en su categoría, pero quizá con este 0.8 podría ser la menos impactante o la del final de la tabla. Entonces, muy buena respuesta, muchas gracias. Esa es la que yo estaba esperando. Ahora, Fernando, si me interesa ver en qué categoría compite una revista en particular, ¿qué hago? Con este ejemplo de las revistas colombianas, ¿dónde participó la revista Colombia Médica? Cada vez que yo tengo una revista, yo puedo ingresar a ver su perfil, ya para terminar la plática. Miren, hago clic en Colombia Médica y la página cambia. Es la primera vez que cambio de página, si se dan cuenta, para entrar información específica de una revista. Colombia Médica tiene su ISSN, está aquí, el editorial es Médica Valle, de Univalle, es colombiana la revista, tengo aquí su ISO, tengo su abreviación en JCR, y en la categoría en la que participo es Medicina General e Interna. Se publican 4 ejemplares al año y es una revista Open Access desde el 2010. ¿Ok? Canal abierto significa Open Access. Y miren, aquí nos dice un historial de la revista. Como investigador me interesa mucho ver cómo se comporta una revista, para ver si publico en ella o no, para ver si sus indicadores o métricas van a la alta o van a la baja. O es una revista que entra y sale del JCR, o es una revista que un año tiene 80 de factor de impacto, y el siguiente año tiene 5, y el siguiente año tiene 100, o es una revista estable o no es estable. Entonces, miren, así entró en el 2010 con un factor de impacto de 0.11, bajó a 0.7, bajó a 0.9, subió a 0.7, bajó un 0.3 y subió un 0.8. Entonces, aquí podemos ver. Si yo quisiera graficar esta información, miren, cada uno de los indicadores tiene gráficas. Al hacer clic en Graph, la información de abajo cambia y tengo una gráfica de tendencia de esta revista en particular. Esto es oro para el investigador y también es oro para los editoriales. Si yo fuera dueño de la revista Colombia Médica, me interesaría mucho ver cómo se ha comportado mi revista en los últimos años o desde que ha sido indexada en el JCR, ¿ok? Para poder presumir mi factor de impacto o para hacer ajustes como editorial. Y bueno, prácticamente esto es lo que les puedo mencionar del JCR de una forma general y de lo más útil que pueden utilizar. Hay otras funciones más avanzadas que requieren una explicación más amplia, como es el Journal Relationships, lo que es el rank, lo que es el Cited Journal Data, que prácticamente si ingresamos, miren, vamos al rank, no hay mucho que explicar. Me dice factor de impacto 2010, en el 2010 esta revista fue la 144 de 153 competidores en Medicina Interna General. Fue una revista cuartil 4, su percentil fue de 6.2. 2011 fue la 149 de 155 y hoy por hoy, después de varios años, llegó a ser la 99 de 151 revistas en la categoría de Medicina Interna General y podemos ver en qué cuartil se ha acomodado en los últimos años. Cited Journal Data, vamos a ver.
es quien me ha citado. Citing Journal Data, yo a quien he citado. Ok, aquí están, una Citing Journal Data, los journals que yo he citado. Aquí es una tabla que me dice a quién he citado yo como revista. Y esa información de Cited Journal Data y Citing Journal Data se traduce en una forma más amigable en Journal Relationship. ¿Ok? Miren esta gráfica. Esta gráfica me dice que la revista colombiana médica cita a todas estas revistas de una forma más frecuente. Y cita más a PLOS ONE que cualquier otro, porque es la que tiene, aquí está Colombia Médica, aquí está chiquitita, miren, con un factor de impacto de 0.8. Pero así todas las líneas salen de esta revista en particular, hacia New England Journal of Medicine, hacia PLOS ONE, hacia las revistas. Quiere decir que esta revista Colombia Médica cita mucho a PLOS ONE, ¿ok? Porque es más grande esta línea. Y de igual forma yo puedo cambiar a Cited Data. ¿Quién cita la revista Colombia Médica? La gráfica se actualiza. Y ahora miren, PLOS ONE también es la revista que también más cita a Colombia Médica. Tiene muchas citas, o de las citas que he obtenido esta revista, PLOS ONE cita mucho a Colombia Médica. Y de ahí revistas sobre Cancer Epidemiology, Biomédica, Tumor Biology, y bueno, otras son las revistas que están citando a la revista Colombia Médica. Esta gráfica es para ver quién me cita y a quién yo estoy citando, ¿ok? Bueno, prácticamente es el JCR. Simplemente termino la presentación diciendo que esta información se puede exportar en PDF, en formato CV, en SCV o en XLS para poder analizar la información. Preguntas. ¿Hay alguna duda de lo que mencioné durante mi presentación del JCR? ¿Hay alguna? Realmente no es tan complicado. El área de las categorías. 17 ¿Sí? categorías. ¿Ok? Perdón. El área de donde dice rango de factor de impacto, rango percentil y averaje. Ok, acá va. Bien. En la parte inferior Bien. donde dividen los rangos. Sí, esa parte de aquí del lado izquierdo. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, estos rangos es justamente para eso. Vamos a ver. Supongamos que a mí me interesan revistas de acústica, ¿ok? Voy a cambiar el filtro acústica. Listo. Ya tengo, déjenme quitar. Voy a borrar los cambios, pero algo tengo un filtro que no me deja ver información. Limpio mis filtros, también por eso es importante para que no se hagan errores. Selecciono categorías acústica, ahí está, cierro acústica. Voy a ver el listado de revistas de acústica, ¿ok? En JCR. Son 32 revistas de acústica, ¿ok? Son las top del mundo. Ahora, los rangos que aparecen en la parte inferior. Me interesan revistas que tengan un factor, yo sé que el rango del factor de impacto de acústica va de 4.1 a 0.0045, ¿ok? Entonces, me interesa solamente ver revistas que tengan rango de factor de impacto de acústica que vayan del 2 al 3. Submit. Vean, tenía el más alto un 4, el más bajo 0.045. Pero como dije, dame solamente revistas con factor de impacto que vayan del 2 al 3. Aquí tengo factor de impacto que no van más abajo del 2, pero tampoco van más arriba del 3. Por eso son este tipo de rangos. Este Average Gift Percentile Range es nuevo, lo sacaron igual hace 2 semanas porque no lo había visto, y tengo que pedir información de cómo lo utilizan o para qué me sirve. Honestamente, no les quiero yo mentir, no sé para qué sirve. Me suena que es por ahí de la caja de plot, pero quiero estar seguro antes de darles una explicación. Tengo oportunidad de investigar cómo funcionan los percentiles o a qué se refiere con este indicador en particular, y regreso con ustedes por vía correo electrónico para darles información. ¿Les parece bien? Para no estarles inventando cualquier cosa. Manejo cerca de 12 bases de datos y a veces hay puntos específicos que no sé cómo funcionan o para qué funcionan, pero con todo gusto yo les puedo investigar. ¿Ok? Entonces, otra cosa importante que les puedo comentar y que también les sirve a ustedes es este botón que dice ayuda. Está en la parte superior, ya para terminar. Al hacer clic en ayuda, me abre una página nueva, la cual me puede ayudar a tener respuestas rápidas cuando no entiendo algún indicador en particular.
Percentil, vamos a ver, percentil. Aquí está. El promedio del factor de impacto en percentiles toma la suma del factor de impacto percentiles para cada categoría bajo la consideración, y entonces calcula el promedio de esos valores, en donde n es el número de categorías. Esto, amigos, ustedes, pero no me dijo nada, ¿ok? Entonces déjenme la oportunidad de investigarlo y se los mando por correo electrónico. ¿Les parece bien? Sí, señor. Gracias. Ok. Bueno, miren, yo sé que fue mucha información en poco tiempo, pero realmente es una herramienta complicada. Mientras entendamos que tenemos un botón para limpiar campos, mientras entendamos que tenemos la opción de seleccionar categorías, y mientras entendamos que tenemos la oportunidad de hacer cambios al hacer clic en Submit, y que el factor de impacto está aquí y solamente el factor de impacto es para medir peras con peras y manzanas con manzanas, ya tenemos la mayor parte del conocimiento del Journal Citation Report. Si quedan dudas, les comparto una página de entrenamientos en español con videos cortos que pueden probar en su sitio de biblioteca, que pueden compartir con investigadores, con estudiantes, con docentes. Y aquí está mi sitio de entrenamientos, videos cortos en español que nos ayudan a repasar lo que vimos en esta presentación. Tenemos el enlace a Journal Citation Reports, los videos cambian y tenemos cómo filtrar por país, por cuartil, cómo sacar el factor de impacto de la revista del nuevo JCR, cómo obtener, cómo hacer una comparación de revistas, cómo graficar la información, etcétera. Tengo varios ejemplos en español, videos cortos no mayores a 5 minutos de cómo funciona el factor de impacto. Esta es la pestaña de videos, pero tengo una pestaña de PDFs, donde tenemos guías de uso y tenemos una presentación en PowerPoint. Si me preguntan, Fernando, ¿vas a compartir tu presentación? La respuesta es no por grosero, sino porque es una versión bastante pesada que se quedaría atorada en nuestro correo electrónico, pero por eso la subí a la pestaña de PDFs, especialmente en, esa se llama aquí, guía de uso Web Science JCR lleno, y bueno, son las dos, tenemos dos presentaciones, ¿ok? Entonces, ya para terminar, quiero preguntar, ¿alguna otra duda, comentario, queja, sugerencia? Doctora Marisol, doctor Mario, doctor Osvaldo, ¿dudas? No, que nos regales el link en el correíto de los tutoriales en español para compartirlos. Sin ningún problema. Miren, también se los pongo aquí una vez. Miren, saquen una foto con celular, vayan apuntándolo. Si no también, en mi firma electrónica, siempre que yo les envío un correo, en mi firma electrónica aparece la liga a videos de entrenamiento. Dice mi nombre, mi teléfono, mi correo electrónico, y dice por ahí también esta link, botinfo.com/tab-medio capacitación, ¿ok? Mi correo electrónico. Y por mi parte es todo. Les agradezco haber participado en esta sesión del Journal Citation Report. Espero que la información haya sido clara y bueno, se hayan resuelto las dudas que ustedes tenían sobre la plataforma. Gracias, Fernando. Si no quedó claro, con todo gusto hacemos una presentación y yo sigo a sus órdenes. Gracias, Fernando, ha sido muy amable. No, ustedes, muchas gracias, que tengan un excelente día. Lo mismo, gracias. Bueno, en este momento yo cierro la presentación, el Webex, y seguimos en contacto vía correo electrónico. Hasta luego a todos, buenas tardes. Gracias. Tampoco supo lo de percentiles. Yo venía a eso. Se inventan unas vainas que después no saben ni para qué sirve. Eso de percentil, lo hubieran dejado en cuartil ya. Pero no se complica, solo explica esas partes. ¿Ya? Debe ser alguna subcategoría que se inventaron, como dice usted, de la parte de los cuartiles. No se complica para explicar esto. Y sí, no comparó journals ni nada de eso, sino que ya lo deja que cada investigador maneje ese tipo de opciones. La básica es esa. ¿Cuánto se demoró? ¿40 minutos? Más o menos. Comenzó como a las 10, Siempre una hora. O sea, una hora Con y... 40 docentes retirados. Una hora y... 2 horas. Se demoró como una hora y 10 minutos. Él comenzó a las 10, son las 11 y 10. Con 30 profesores preguntando retirados 2 horas. Así. Pero toca hacer lo mismo que esos. No,
Es una metodología. Sí, porque se pone a explicar cada una de las opciones que hay en la parte izquierda y no acaba. Yo creo que él empezó con percentil porque ya estaba en la que es. A todo el mundo le he preguntado qué es eso. Pero ahora sí que conforme, ni siquiera el capacitador sabe qué es eso. O sea que es muy nuevo. Sí, es que eso no existía, ni cuartel, ni nada de eso. Esa versión que él mostró de blanco y verde, Esa era la vieja. para mí era mejor. A veces las interfaces me dan más al zoom. Pero bueno. ¿Para cuándo necesitas esas estadísticas? ¿Tiene que ser lo que sea? Pues yo decidí, ¿cuánto te demora generar? No sé, la ventaja es que son pocos recursos. Esto ya no está. Bien. Para la tarea máxima. O por lo menos le voy enviando las que vaya. Las que generamos. Quiere que se las haga todas, que así más rápido, si se las hago en el rango de enero Sí, así, consolidado. o se las hago mes a mes. Porque el consolidado es más rápido. La hago consolidado. Sí, consolidado, porque ya mide números Dato y meses y en ese meses. rango. Pero un solo valor. Enero, junio, 20, por ejemplo. Sí. No enero 2, febrero 3, tal. Porque esa vez, obviamente, no va a demorar mucho. No, algo así. También más despegar la información. Menos mes. Enero, si saldrá algo. Poquito, pero ahora puede salir. Puede salir. Si no sale por tipo de usuario. Lo que ocurre es que tenemos un inconveniente con el software nuevo de ESEP, que es el ESEP, es el software administrativo y esa es la próxima. Entonces el inconveniente que tenemos es que el ESEP está tomando los datos de una tabla en Excel. Esa tabla en Excel se la suministró un centro informático al proveedor. Eso lo configuró el proveedor que pertenece a ese centro informático. Lo lógico, como les digo a él, es que el GESEP tomara los datos de las tablas administrativas de la institución. Normalmente no lo llamamos como identidades. Porque al tomar las identidades,